Bueno, es una imagen que recuerda también un caso preocupante y sonado como el del señor Domingo Rodríguez, quien casualmente pierde la vida al reclamar su derecho al pasaje establecido por norma. Esto se ha registrado en Panamá Oeste nuevamente y dispara las alertas y las alarmas a las autoridades y sobre todo también a sectores a favor, sobre todo de los derechos de los usuarios. Yo quiero darle bienvenida ya a esta mesa de trabajo y Noticias AM a Suki Yar, abogada, héroe por Panamá con nosotros también. Suki, gracias por acompañarnos y nuevamente poner en contexto un tema que nos recuerda la situación que vivió en la terminal el señor Domingo y cómo al final una persona por reclamar su derecho a un pasaje justo por ley termina pagando con la vida. Otro caso nuevamente. Suki, tu reacción, por favor. Así es, Icar, muy buenos días a todos. Buen la día. verdad que es lamentable, es doloroso lo que tienen que vivir los usuarios del transporte público principalmente y lo recurrente que es en el distrito de Arraiján. Las imágenes que estuvieron rodando ayer por los medios de comunicación, por las redes sociales, son alarmantes. Ese señor pudo haber perdido la vida, la forma como el conductor lo agrede con tanta vehemencia, o sea, ¿cuál era la intención verdaderamente? Entonces es aquí donde nosotros levantamos nuestra voz, producto de que nos hacemos el mismo cuestionamiento. Uno, ¿qué vale la vida de un ciudadano de la República de Panamá? ¿50 centavos? Eso es lo que vale. Pareciera que para algunos del sector de transporte sí. Y dos, ¿cuál es el rol que está jugando la autoridad de transporte terrestre? Ninguno. No puede ser que sigamos teniendo una autoridad tan nula, tan inoperante y verdaderamente alejada de la realidad. A ver, Suki, y esto siempre lo pongo en contexto. Mientras usted y yo conversamos en esta mesa, se sigue replicando el mismo Así hecho. es. O sea, se sigue cobrando de forma ilegal los 50 centavos de más a estos usuarios, no solo en Panamá Oeste, sino también en Panamá Este. Este desorden que se replica, y usted dice, no hay una autoridad, que la palabra dice autoridad, deberá que ponga coto a esto. Mire, aquí resulta interesante que para que se dé un aumento de una tarifa de pasaje existe un procedimiento de rigor. Un procedimiento de rigor establecido por la normativa. No puede ser una conducta antojadiza, no puede ser una decisión unilateral por parte del sector de transporte. Pero pareciera que eso no es un impedimento para que ellos tomen su decisión individual de manera por ellos mismos porque están pensando en sus necesidades y le cobran el pasaje, el aumento de pasaje que ellos consideran conveniente. Pero mire la causal, me aumentaron las piezas, me aumentó el combustible, y como me aumentó yo voy a hacer ese efecto cascada y se lo voy a sacar entonces al usuario. Y entonces quien protege al usuario es ahí donde debe de entrar el rol de operatividad que tiene que tener la institución. Reitero, los aumentos de tarifa no son por decisión unilateral, no son por decisión propia de los conductores, porque si vamos a ver las necesidades que pudieran tener ellos como transportistas, que las tenemos todos, porque todos como ciudadanos de la República de Panamá nos estamos viendo afectados por el duro golpe en la economía. Sí. Pero ¿quién defiende al usuario? Porque al usuario también se le ha aumentado la luz, el pasaje, los alimentos, la canasta básica. Entonces tú no puedes darle esa carga al usuario y como no se te quiere pagar, sino la tarifa que es justa y que es legal, tú reaccionas agrediendo al usuario. Hablemos del rol de la autoridad. Ayer Nulo. veíamos las declaraciones del director de la autoridad y nos llamó la atención porque prácticamente, ¿qué se puede hacer? Mire, a mí me duele mucho de verdad, porque yo siempre he dicho que hay instituciones que tienen que ser liderizadas por funcionarios públicos que tengan esa verdadera empatía, esa verdadera conciencia del trabajo que están realizando. Y pareciera ser que la autoridad o el director de la Autoridad de Transporte Terrestre está esperando que ocurra otro doloroso caso como el del señor Domingo Rodríguez, porque en este momento ellos dicen que van a investigar. ¿Qué van a investigar? Haberle suspendido la concesionaria, tienen que suspenderle la licencia. ¿Por qué? Porque ese conductor puede ir a manejar pirata. A ver, la concesionaria se pronunció y habló de la suspensión y demás, pero aquí nos escriben los usuarios, bueno, y entonces Icar lo pueden tirar, botar de esa piquera. Pero si él sigue con su licencia de conducir, él se va a otra piquera, con las mismas malas prácticas. Hay otras. Es que lo que no se ha entendido, yo me pregunto, ¿cuál es el procedimiento que existe y si se sigue de rigor para poder que una persona acceda a ser transportista, acceda a ser conductor? Yo no filtro eso como piquera. No lo hay. O sea, no cualquiera existe. me viene a mí con una licencia. No existe un filtro, no están los controles.
¿Le hacen algún tipo de estudio, seguimiento psicológico a los conductores para poder determinar por qué esos niveles de agresividad o cuáles son las sanciones? Estamos hablando que estamos manejando vidas, seres humanos de manera colectiva, y no puede ser que la ATT mantenga una postura totalmente fría, inoperante y nula. Ayer fue el señor Domingo Rodríguez, que pagó con su vida. Así es. Hoy este señor que estamos viendo cómo es agredido y otros usuarios que no les quedó más nada que grabar para documentar el tema. Y esto se sigue replicando en donde no se graba. ¿A dónde vamos a parar? Mira, yo lo digo con propiedad porque es lo que veo en las calles. Los usuarios tienen temor. El usuario está secuestrado totalmente. Y yo quiero recalcar, hay buenos transportistas, eso no lo pongo en tela de duda, pero el usuario está totalmente secuestrado por los malos transportistas y tienen temor de exigir su derecho. Entonces, ¿quién los defiende? Nadie los defiende. Ustedes mencionaban algo muy interesante hace un momento. ¿Dónde está dentro de la junta directiva el que representa al usuario? ¿Por qué no se hace el procedimiento de rigor y se nombra a quien se tiene que nombrar? Y un usuario que verdaderamente represente los intereses de los usuarios. Entonces, aquí la responsabilidad directa la sigue teniendo la Autoridad de Transporte Terrestre. A ver, se logró administraciones anteriores adecentar un poquito el sistema de transporte público solo en capital, con el tema de la entrada de los metrobús. Aún así tenemos todavía el tema de los piratas. Pero ¿qué pasa con esta parte en particular? O sea, Panamá, la misma provincia en sí, porque los casos que estamos viendo allá. Mira, y es triste y siempre lo digo, Panamá Oeste como provincia al final siempre queda de último en todo. Nuevamente estamos nosotros sumergidos, los dos escenarios que han pasado son del distrito de Arraiján. Hubo también días después del caso del señor Domingo, una situación con un transportista de Chorrera. ¿Qué están haciendo quienes tienen que tomar las decisiones en ese sector? Nosotros no tenemos Metrobús, tenemos una situación bien dramática en materia de transporte y no pareciera haber una dirección en materia de corrección. Por eso nosotros tenemos que seguir luchando, hacer adecuaciones, presentar iniciativas legislativas de rigor que busquen la protección del usuario del transporte público, porque de verdad, reitero, el usuario está totalmente secuestrado. A ver, desde el legislativo, ¿qué se puede hacer? Bueno, nosotros tenemos que sentar, el legislativo se tiene que sentar a revisar. Hay diputados de este sector también. Se tienen que sentar a revisar. Aquí tenemos que establecer normativas, no solamente que hablen del tamborito, del sombrero, y respeto el folclore, amo mi país, pero aquí hay otras prioridades, tenemos que establecer prioridades. ¿Por qué? Porque no se puede convertir en una práctica recurrente que se siga insultando, golpeando al usuario. Entonces, desde el legislativo tienen que sentarse a revisar las normas. ¿Por qué no lo hacen? Hay que adecuar. Cuando una conducta es constante en el tiempo, es ahí donde tenemos que entrar a legislar. En el tiempo que estuve yo dando cobertura al legislativo, me acuerdo que cuando se conformaba la Comisión de Transporte, el dirigente era un diputado transportista. Entonces, ¿cómo hacemos? Por eso es que no ves un pronunciamiento. Esa es la razón por la que no ves un actuar en estos momentos por parte del legislativo en este tema. Todos están guardando silencio, esa es la realidad, porque hay intereses. Entonces no puede ser, tenemos que pensar en la colectividad, tenemos que pensar en la seguridad del usuario. Es una garantía constitucional de los ciudadanos de la República. El Estado panameño tiene la obligación de perseverar y guardar la vida, honra y bienes de los panameños. ¿Están los usuarios indefensos en estos momentos? Totalmente. Ícar, eso es una realidad. El usuario no tiene quien lo defienda. Ni por representación siquiera, en la Junta, ni por autoridad del tránsito. No la tiene y ni siquiera en la ATT. El usuario, hoy por hoy, tú le preguntas dónde tiene que ir si desea poner una denuncia, el usuario, uno, no sabe. Y dos, el que se ha atrevido a ponerla sabe que a la larga, dentro del proceso de la ATT, no va a pasar absolutamente nada. Termina subiendo y bajando escaleras. No tengo tiempo para eso. Es correcto. Entonces, están en un estado de indefensión. Está totalmente desprotegido. Y reitero, seguiré en mi lucha porque no puede ser que nuevamente se dé otro escenario como el escenario tan doloroso del señor Domingo Rodríguez. Suki, no quiero terminar esta entrevista sin antes conocer la opinión, porque este jueves, la víspera de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Antes de esta intervención hablábamos de casos que se han registrado en Chiriquí
Y nos estamos yendo a escenarios mucho más dantescos, menores de edad. Aquí muy temprano hablábamos con Castalia y poníamos en contexto el tema y decíamos, el agresor no sale de debajo de las piedras, ni viene de Marte ni de la Luna, viene de nuestras casas. Así es. Empecemos por este punto, sí. Me duele mucho el escenario de esa menor de 17 años, cómo fue violentada, cómo fue asesinada, la forma, la hazaña, y siempre lo he dicho. Hace poco nosotros tuvimos en juicio oral por el caso muy puntual de la vida de Helen Castillo, que fue asesinada a machetazos, y siempre digo que eso nos debe llamar a la reflexión como país. Esta joven adolescente, que no es la primera en la provincia de Chiriquí, anteriormente asesinaron una que estaba embarazada, Imagínese. una niña también de 5 años que fue abusada sexualmente, y yo me pregunto, ¿tenemos que esperar para luchar en contra de la violencia contra la mujer solamente el 25 de noviembre? Eso tiene que ser una campaña constante, Ícar. Constante, como lo mencionaste, los dantescos escenarios que se están dando. Cada vez son más crueles. Más crueles y de menor edad. Aquí hay una realidad, y que el país no la quiera ver es otra cosa. Las adolescentes están viviendo violencia sexual, emocional, psicológica, y efectivamente adolescentes que terminan siendo asesinadas. Esa es una realidad de nuestro país. Vamos al núcleo principal de esta sociedad, que es la familia. Así es. Es que estamos, o sea, como sociedad, como familia, porque están las políticas públicas y están también los entes que se tienen que activar a favor de esto. Pero en el caso medular, la familia, ¿qué estamos haciendo como núcleo central de la sociedad, la familia? Mira, yo pienso principalmente que hay un desconocimiento porque, por ejemplo, en las provincias centrales, el interior del país, es normal la cultura de maltratar a la mujer, o sea, yo le grito a mi hermana, le grito a mi prima. Es normal. Entonces hay que abocarnos desde la educación, Ícar. ¿Qué estamos haciendo en materia de educación y docencia para que la ciudadanía, la familia, reconozca que estas conductas son agresivas y que tenemos que construir relaciones de pareja sana, o como mencionas, el núcleo familiar dentro del amor, del respeto? ¿Qué estamos haciendo verdaderamente? Entonces es doloroso. Mira, en el caso de la joven, de la niña de 5 años, lo triste es que tengo conocimiento que la mamá sabía que era abusada sexualmente. ¿Y callaba? Y callaba. Y ella lo sabía. Pueden decirme que porque la mamá estaba embarazada, habían otros hijos, no tenía una independencia económica, pero esa no es la excusa. Hay una menor que está en un estado deplorable actualmente. Okay. En ese caso están el colegio, las iglesias, las instituciones regentes que pueden también ver el tema y disparar las alarmas. ¿Qué pasó en este caso? No como pasó. Sociedad. No, nada. Porque es que, Ícar, la problemática más puntual que nosotros tenemos, ¿sabes cuál es? Que nosotros no hemos reconocido la problemática que tenemos en materia de abusos sexuales en contra de menores de edad, de agresiones y femicidios en la República de Panamá. Y como no la hemos podido reconocer, siempre jugamos el mismo rol. Nos vamos a reaccionar. No somos un país preventivo. No tenemos políticas públicas de prevención. Esa es la realidad de nuestro país, porque desconocemos e ignoramos el problema que tenemos. Y a muchos gusta escuchar esto, pero es la realidad. El delito de violencia doméstica en la República de Panamá sigue siendo uno de los delitos de mayores incidencias. Esa realidad este año no ha cambiado. Entonces, ¿qué estamos haciendo todos como sociedad? Sí, hablemos entonces del accionar de todos los entes. Y partamos por lo más básico. Uno trata de formar a su familia, a sus hijos, en el seno de principios y valores en el hogar. Pero el bombardeo constante fuera de todo, y cuando hablo de todo, de lo más mínimo. Así es. Usted prende la radio y escucha la música que está escuchando la juventud. Música misógina, música que reduce a la mujer en solamente el acto sexual de una forma tan abierta y tan vulgar. O sea, y así vamos nosotros en otros aspectos de contenidos y demás. Mira, yo respeto mucho el gusto de cada quien, pero a mí me resulta bastante pero eso súmelo a una serie de situaciones. La mujer tiene que verse, y aclaro, aquí yo no vengo a hablar de posturas feministas. Aquí para mí hay una importancia. El hombre y la mujer somos importantes para la sociedad y por la sociedad, y este país nos necesita a todos. Pero hay una realidad. La mujer y la niñez son los más vulnerables. Entonces, ese bombardeo constante de que la mujer no es objeto de derecho, no es sujeto de derecho, de que es un objeto, de que es un pedazo de carne, perdonen la frase bien coloquial, de que es un pedazo
pedazo de carne, de que se puede hacer con ella cuanto quiera y como quiera, y que es de mi propiedad como hombre, es el mensaje errado. Y son las estructuras y paradigmas mentales que tenemos que trabajar en cambiar y trabajar con el varón, porque al hombre no lo podemos excluir de la situación. Hay que trabajar. Mire, y aquí no todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Yo soy de este criterio. El que hoy es agresor, ayer fue víctima. Sí. ¿Y qué hicimos nosotros para tratar de que esa víctima que fue ayer, que sufrió violencia en su hogar, que fue abusado, no que la fue replique. maltratado, no la replique? Y no lo estamos viendo, Ícar. Esa es la realidad. Quiero cerrar con políticas públicas, que son muy importantes. Siempre hablamos de políticas públicas o de repente pegamos el grito cuando hay casos puntuales. Ahí ya olvidamos el tema de la CENIAF. Así es. Y la investigación de la CENIAF. Viene un escándalo, tapó otro escándalo, un escándalo, tapó otro escándalo. ¿Qué terminó con este tema y qué se logró en favor de esas víctimas? Mira, avanzar como sociedad. Salvo que quienes dirigen me corrigen, y pido disculpas porque no lo sé, yo no he visto absolutamente nada. En los casos tan lamentables del CENIAF, y siempre diré lo mismo, la causa que como país jamás debimos haber olvidado fue la causa del CENIAF. Porque en un país donde no existe seguridad jurídica y protección para los menores, es un país con un futuro incierto. Yo no vi absolutamente nada, vi solamente algunas personas que fueron procesadas y que tal vez ya fueron condenadas o se sometieron a acuerdos de pena, los cuales critico en materia de abusos sexuales en contra de menores de edad, pero no vi el peso de rigor. Políticas públicas, la normativa establece, por ejemplo, la ley 82 de femicidio establece los roles y las obligaciones que cada institución tiene, incluyendo las autoridades locales, incluyendo el Ministerio de Educación, pero tú no ves un plan en materia de docencia sobre la prevención para nuestros adolescentes. Tenemos que empezar por ahí, Ícar. En ese sentido de políticas públicas, educar, concientizar y trabajar en materia de prevención. Importante, me quedo con esta reflexión, Suki, gracias por acompañarnos nuevamente, Gracias, abogada, viendo el tema. Ya fuimos del tema de los usuarios del transporte, al tema también de algo tan fundamental como la no violencia contra la mujer y la formación docente también del varón. Así es muy importante que empieza, ojo, desde la familia. Gracias, Suki, por acompañarnos. acompañarnos. Gracias a ustedes, Ícar. A esta hora hay más que contar aquí en Noticias AM.